Bienvenidos amigos televidentes a una nueva entrega de Ecopolítica Podcast, donde la información llega más fácil hacia sus manos. El día de hoy tenemos una invitada especial, Nicole Pichardo, que es candidata a diputada por el partido Opción Democrática. El día de hoy también tenemos en este segmento acompañando del señor Miguel Sosa, Jesús de León y Dania Samboy, nuestros queridos compañeros. Aplausos. Un placer. Bienvenida, hermosa. Gracias. Está muy lindo aquí. Un aplauso doble para Nicole, porque es una chica joven y preparada. Y eso es lo que queremos en la política. Así es. Un aplauso. Gracias. Lo recibo. ¿Tienen calor? No, hace frío. Está bueno. Los televidentes tienen que saber que aquí hace frío ahora mismo. Está bueno el ambiente aquí. Nicole, un placer tenerte acá. Nicole Pichardo, ¿cómo inicia a la vida política en Santo Domingo Oeste? Bueno, yo era política, hablábamos ahorita fuera del aire, que yo era política sin darme cuenta. Yo creo que todos somos y todas somos sujetos políticos, pero no lo sabemos. Y en parte porque no sabemos diferenciar a veces la política electoral de la política como ciencia. Una depende de la otra, pero no necesariamente tú tienes que participar en la política electoral para ser una persona política. Y eso me hizo darme cuenta, me di cuenta de eso en mi vida como activista. Yo tengo aproximadamente 10 años siendo activista. Sí, empecé muy joven. Bastante joven. Pero porque tenía 15 años, si puedo contar desde cuando empecé a organizarme como activista, como de una manera formal, como organizacional, ya sí tenía 20. Pero la primera vez que fui a una manifestación y no he dejado de ir, tenía 15. Y todo eso viene de parte de una incomodidad. Algo que me di cuenta que me incomodaba, que era vivir en una sociedad violenta. Violenta hacia las mujeres, violenta hacia las niñas, violenta hacia los niños. Y todo pasó en el marco de un 25 de noviembre, porque es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, fui a mi primera marcha y desde ese día yo tengo como esa ruta en la vida. Fui a la primera marcha y no dejé de ir nunca a ninguna marcha. Es decir, que el paradigma en tu vida la marcó ese 25 Ese 25 de noviembre. Creo que fue el año 2014, si no me equivoco. Y Nicole, me surge una pregunta en relación a lo que tú dices de tu actividad en el activismo. A través del tiempo hemos visto que aquí en la República Dominicana han surgido muchas manifestaciones. Por ejemplo, me llega a la mente rápido la de las 3 causales. Sí. Tú estás aspirando a diputada. Sí, señor. Entiendo que entonces en ese proceso de activismo político tú apoyas las 3 causales. Claro, yo apoyo las 3 causales y mi partido apoya las 3 causales. Es una posición política a favor de las niñas y las mujeres dominicanas, a favor de su vida, de su dignidad y su salud. Básicamente, apoyar las 3 causales es entender que solo la mujer y la niña, acompañada de sus familiares, en un país donde hay tanto embarazo infanto-juvenil, pueden o deben decidir sobre sus cuerpos. Y es muy importante que hagamos una pausa aquí, porque yo no siempre apoyé las 3 causales. Okay. Yo pasé por un proceso interno para apoyar las 3 causales. En un momento en el que me pregunto, wow, pero ¿cuál sería la posición correcta alrededor de, por ejemplo, su damita, que tiene 14 años y fue embarazada por su abuelo, que ya está cumpliendo una condena, fue denunciado, pero tiene un producto de esa violación? Y yo decía, wow, ¿cuál sería la posición correcta? Y me di cuenta, en un análisis interno, vengo de un hogar muy crítico que permite mucha democracia y mucha diferencia de opinión. Me di cuenta en ese análisis interno que la posición que apoya las 3 causales es la única posición que no impone. Es la que te dice, mira, te pasó eso, tú decides. La otra posición de penalizar totalmente el aborto es la que impone y la que no permite que la persona sujeta de ese tipo de violación esa sea la que decida. Y eso es muy grave, porque cuando tú no tienes poder sobre tu propio cuerpo, genuinamente vivimos en una democracia, cuando tú no puedes decidir sobre tu propio destino, sobre tu propio cuerpo, sobre qué tú vas a hacer con tu vida, si tú decides o no continuar con ese embarazo. Nicole, pero esa posición, porque recordemos que este país tiene ciertas costumbres culturales, ¿cuánta o qué cantidad de críticas o presiones de tu ámbito familiar, social y político del partido? Bueno, mi familia apoya las 3 causales. Okay. Es lo primero. O sea que ya la cosa vamos bien por ahí.
Bueno, digamos que no me gusta hacer un juicio moral de si bien o mal, sino que simplemente en mi casa se hace un análisis crítico de tú y entendemos, y tenemos empatía. O sea, yo me he topado con mucha gente que me decía, yo no tenía una posesión de las 3 causales hasta que le pasó a mi prima o hasta que le pasó a mi esposa. Y no es necesario pasar por algo para entenderlo, y eso es algo que yo valoro mucho. Para ser de mi familia. empático. Es empatía. Es empatía de, primero, yo no deseo que nadie nunca tenga que pasar por eso, porque no es una decisión fácil. No lo es. Lo primero es que no tenemos que pasar por eso, y nosotros tenemos que hacer política pública para que cada vez sean menos los casos. Porque Nicole. eso es un error y un ciclo del Estado político de República Dominicana. Y sobre el apoyo de las personas, te diría que la principal razón por la que yo me siento aquí a hablar con la seguridad con la que hablo y estudié lo que estudié en mi posgrado es por eso, porque he recibido mucho apoyo. Y la sociedad dominicana respalda las 3 causales. Hay muchísimas encuestas que lo confirman. Nicole, a partir de la pregunta que te hizo nuestro compañero Jesús, ¿tú dirías que el activismo social fue un elemento, digamos, esencial para tú iniciar de lleno e incursionar en la vida política? Totalmente. El activismo mejoró mi vida significativamente y sustanciosamente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte de un todo, de un grupo donde las decisiones se toman en conjunto, las propuestas se hacen en conjunto, las propuestas se acogen o se rechazan, tú aprendes a educarte en colectivo y a entender, primero, que no estás sola. Y que la opinión de los demás cuenta. Claro, que no estás sola, que hay mucha gente que piensa igual que tú, que les molestan las mismas cosas que tú y que no naturalizan el vivir mal como se vive en República Dominicana. Y segundo, aprendes a respetar muchísimo las diferencias. O sea, que el activismo mejoró mi vida y me trajo hasta aquí, por eso no pienso nunca dejarlo. Qué bueno que tú mencionas ese activismo que te ha llevado hasta el lanzamiento de una candidatura por Santo Domingo Este. Ahora vamos a extrapolarnos allí. Nicole Pichardo, dentro de tu municipio, que es bastante complejo en la condición urbanística, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Santo Domingo Este y cómo tú planeas abordarlos? Es importante entender que los problemas en República Dominicana son nacionales. O sea, vivimos en un país con una negligencia muy alta y con un olvido de la clase política muy sustancioso. Tú lo puedes sentir. Pero específicamente en Santo Domingo Este hay 3 problemas que tienen a la sociedad y a los municipios en azote. El primero es la inseguridad ciudadana. Es un problema nacional. Pero se siente más en el municipio porque tú tienes una clase trabajadora que obviamente pasa muchísimas vicisitudes y muchísimas calamidades. Y una circunscripción en un municipio sobrepoblado. Sí, y viviendo en condiciones de hacinamiento. Es un Disculpa, ¿qué cantidad de habitantes tiene Santo Domingo? Bueno, votantes son 200,000 y pico. ¿Y de habitantes? De habitantes en total, la última vez que chequeamos en el equipo, no recuerdo específicamente cuánto. Es grande, Es muy grande y muy sobrepoblado. grande. Y sobrepoblado. Y otra cosa importante que tiene Santo Domingo Este es que es un municipio de contrastes. Sí, sabemos que todos los municipios todos los sectores tienen contrastes en República Dominicana, pero son muy pocos los municipios, salvo Santo Domingo Norte, que se parece un poco, que tienen batallas, zonas urbanas de extremo hacinamiento y extrema pobreza, y Una clase media. media alta, que disfruta de mucho espacio, y de muchas casas grandes. Y dentro de esos problemas que he mencionado ahorita, la seguridad ciudadana es vital. ¿Y por qué yo quiero detenerme un poquito con la inseguridad ciudadana? Porque tiene muchas vertientes, muchos ingredientes. Y República Dominicana, la desigualdad creciente de República Dominicana es caldo de cultivo para ese problema. Hay un tema de iluminación en las principales avenidas. Eso en el país entero. Que igual es una cosa muy básica del país entero. Y hay un tema también de desigualdad y de deficiencia de los servicios públicos. Cuando digo servicio público hablo de educación, igual un problema nacional. Hablo de salud, o sea, nosotros tenemos unidades de atención primaria que están funcionando de manera muy precarizada. Y también hablo de comunicación, o sea, cómo se comunica Santo Domingo Oeste con el resto del municipio. Un caos. Un caos. O sea, yo venir para acá, ahora pico me tomo una hora y media. 24/7, sí. No, un cierto. caos. Entonces, esos problemas atañen mucho a la sociedad, pero también hay otros problemas que los dominicanos y los municipios de Santo Domingo Este quizás lo ven y no lo ven como un problema
o quizá lo han naturalizado como tal. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste, el rostro de Santo Domingo Oeste es una madre joven, muy joven. Y hablamos muchísimo de la prevención del embarazo infantil y adolescente, pero hablamos muy poco de qué hacer cuando ya se vuelven madres, cuando ya deciden ser madres. ¿Qué está haciendo el Estado para crear políticas de desarrollo para esas madres? Entonces ese es uno de los problemas que a mí más me atañen. En ese mismo tenor, sabemos que tenemos diferentes inconvenientes, pero el planteamiento de tu partido, Opción Democrática, ¿cuál es realmente? ¿O cuáles serían las soluciones que proponen de esta parte? De manera nacional, como partido. Es importante entender cuál es el rol del diputado o de la diputada. No, pero me refiero a como partido. Claro. Pero la diputada y los diputados legislan, fiscalizan y representan. Y eso tiene un valor inmenso en un municipio que tiene 7 asientos en el Congreso. Es increíble cómo tú sales a las calles de Santo Domingo Este a preguntarle a las personas si conocen al menos uno de los 7 representantes y no lo conocen. Y eso quiere decir que hay una crisis de representación. Yo te quería hacer una pregunta. La abstinencia en la votación allá es muy alta. 50%. Es muy alta. Yo lo vi y pude estudiarlo. Un porcentaje de atención demasiado alto. ¿Cómo tú, una chica joven, profesional, que tiene un excelente dominio, pero que viene de un partido nuevo, donde los partidos tradicionales tienen una incidencia muy fuerte, cómo tú puedes conquistar ese electorado que tiene una abstención tan grande? ¿Qué propuestas, cuáles cosas tú estás haciendo dentro del municipio que te pueden acarrear a que tú puedas representarlo a ellos? Una cosa que se dice mucho es que el voto está muy fragmentado. Y eso es bueno porque en las grietas están las oportunidades. En todos esos lugares hay personas que creen en las ideas y que quieren que las ideas vuelvan a ser el centro de la política. Es cierto que Opción Democrática es un partido nuevo en esta contienda política, pero es un partido que tiene casi 10 años de existencia. Es la primera vez que estamos en la boleta. Y eso me encanta porque la gente está conociendo a Opción Democrática a través de esta candidatura, no al revés. Y en una sociedad que tiene una alta desconfianza en los partidos políticos, significa una oportunidad. Ese 50% de abstención es el voto duro de la candidatura de Nicole Pichardo. Porque si esta candidatura logra mover esos votos, como lo hemos trazado y como sabemos que lo vamos a lograr, triunfamos. ¿Y cuáles son los trabajos que se están haciendo, Nicole? Eso es... Ese 50% es el 50% que está desencantado de la mala política, de la forma tradicional de hacer política y del clientelismo que abunda de una manera descomunal. Tomando en cuenta ahora que estamos hablando un poquito de Santo Domingo. Pero podemos escucharla a ella, que ella no es... no, claro. A las mujeres, vamos a Ha estado muy... Tomando en cuenta la libertad de pensamiento, que es tu partido como Acción Democrática, esa masa religiosa y cristiana que hay en nuestro país, ¿ustedes tienen algunas estrategias? Ya que también hay que entender que en nuestro escudo hay una representación de ellos. Claro. Nosotros tenemos un partido altamente diverso. De hecho, tenemos 2 pastoras siendo candidatas. Una es Betania Figueroa por Santo Domingo Este. Sí, yo la vi. Y otra es Leomeris Domínguez, candidata a regidora por Santo Domingo Oeste. Y es importante entender que apoyar, por ejemplo, las 3 causales no es mutuamente excluyente de profesar una religión. De hecho, en el campamento de las 3 causales que pasó hace 2 años, habían grupos religiosos apoyando las 3 causales. Ustedes recibieron Hay mucho mucha apoyo, gente mucho apoyo. dentro de la religión que apoya las 3 causales, precisamente porque la fe te enseña a ser empático. Entonces, no es un problema que tenemos en Opción Democrática. Nosotros tenemos mucha diversidad, pero también tenemos una línea de pensamiento claro y es que estamos a favor de los derechos y de la salud de las mujeres y es algo que es innegociable. Nicole, dentro de tu plan legislativo, entrando de lleno un poco en tu circunscripción y lo que sería Santo Domingo Oeste también, que vas a representar a Santo Domingo Oeste. ¿Cuál sería una de tus legislaciones para impulsar el desarrollo económico de Santo Domingo Oeste? Dicen que cuando la mitad de la población está rezagada, la economía no avanza. Y eso pasa con las mujeres dominicanas. Una de las cosas que más me emociona de ocupar una curul en representación de mi municipio, Santo Domingo Oeste, es que yo quiero ser la diputada, junto con la bancada de Opción Democrática, que proponga la legislación que cree el primer Sistema Nacional de Cuidados. Ya, espérate. ¿Tú te sientes orgullosa de ser mujer? Totalmente. Flor intacta, poniente. Totalmente. No sé si soy una flor, pero sí me siento orgullosa de ser mujer. Bueno, Nicole. Bueno que hemos mencionado la flor porque tenemos algo para ti por acá. ¡Ay, mi madre! De parte de la producción de Ecopolítica. Y esto está romántico. ¡Ay, qué lindo! Wow, esto está muy lindo. Usted me va a poner a llorar. No. Espero que el mensaje que está en la carta realmente sea de gusto. Lo tengo que leer al aire. No. Te lo no, mereces eso porque esa flor te parece a ti de hermosa. Pero tengo otra pregunta Me encanta para ese ti. color.
¿Me lo Podemos puedo poner ver. para que no nos tapen? No, claro. De parte de Monflor. Saludo para ellos. Preparan realmente unas Muchas gracias. Gracias, flores Sumamente bastante hermosísimas. Hermosísimo. Eso está Gracias, muy lindo. Monflor. Monflor. Podemos ver de una parte de tu campaña y parte de los intereses que promueves la educación sexual en las escuelas. Pero muchas veces hay cuestionantes sobre la preparación de nuestros maestros en las materias básicas. ¿Cómo tú entiendes que esa preparación que ellos van a tener en esa área que tú promueves no va a ser para promover una actividad sexual libre? Claro. Wow, mira, esa es una pregunta que a mí me encanta. Gracias por hacerla. ¿Por qué? Porque no son mutuamente excluyentes. O sea, una educación sexual integral y afectiva para la vida es tan importante como aprender matemáticas, Así tan es. importante como aprender lengua española, Ciertamente. tan importante como aprender ciencias duras, como le dicen por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país actualmente que tiene años liderando las cifras más horrendas y horrorosas. Embarazo adolescente. Las cifras de denuncias de incesto, no sé si saben, pero se han aumentado desde 2021 al 2023 exponencialmente. Somos la cara del embarazo adolescente, somos la cara de los feminicidios. Señores, cada 48 horas matan a una mujer en República Dominicana y nosotros no podemos nunca naturalizar eso. Y eso pasa por tener educación afectiva. Frenar eso pasa por tener educación afectiva y no sexista. Y también educación sexual integral. Comparto también la preocupación porque sí creo que es un tema neurálgico y sí creo que es un tema neurálgico también hablar sobre la preparación de los maestros y las maestras. Ese currículum de educación sexual integral se prepara en consenso con la comunidad educativa y todo lo que incluye los padres, los maestros, los directores y también con la ciudadanía en general. Pero en este tiempo los padres no están involucrados en lo que es la educación. Bueno, es parte de lo que Es que tenemos la que educación hacer. debe ser integral. Es parte de lo que tenemos que hacer como política. Por ejemplo, yo hablo mucho de la mirada. ¿Con qué mirada tú vas a hacer política? Si tú vas con una mirada de que todo se va a quedar igual y que la gente simplemente no va a hacer nunca lo que tú crees que tiene que hacer, pues entonces no podemos hacer política. Tenemos que creer siempre y defender que el cambio y la mejora es posible. Y en cuanto a la libertad sexual, yo te diría que la libertad sexual la estamos viviendo ahora. El libertinaje sexual lo estamos viviendo ahora sin información. Y la educación sexual integral es información para tomar decisiones. Todo el mundo que estudió en la universidad sabe que hay hasta materias sobre decision making, cómo hacer tomar decisiones. Y el pilar básico para tomar decisiones es contar con la información adecuada. Cierto. Nicole, Y sobre todo, ¿por qué? Porque los padres también tienen que tener esa educación sexual integral. Porque si tú tienes una hija o un hijo que te denuncia algo y tú no tienes la información para discernir y entender lo grave que es, ¿cómo vamos a hacer que esa gente vaya a la justicia? Exactamente. Entonces, es algo que hace falta para la República Dominicana y algo que hace falta para las juventudes y para la sociedad de hoy, que es la que existe y es la que tenemos que mejorar. Nicole, una masa grande de la ciudadanía tradicionalmente acusa a los políticos de ser corruptos. Una vez llegues a la curul y seas ya legislador y representante de todo el municipio, ¿cómo vas a responder ante estas acusaciones que posiblemente te hagan cuando seas ya diputada de lleno? No, ya te la hacen, o sea, y Ya me te la parece están haciendo. a todo el mundo porque es una, a mí me parece, y quiero ser muy respetuosa con esto, la gente tiene por qué pensar así. La clase política le ha dado la razón en ese sentido. No tenemos que estar claros de eso. Yo apenas estoy empezando en mi carrera electoral y política, pero es una realidad. Y entender eso y querer tapar eso es como hacerle un tipo de violencia hacia el ciudadano. Opción Democrática tiene líneas muy claras. Por ejemplo, nosotros tenemos un diputado electo, José Horacio Rodríguez. Dijimos, vamos al Congreso a rechazar las exenciones, a rechazar el cofrecito y a rechazar todo tipo de privilegios que salgan del sueldo básico del legislador. Y así lo hemos hecho. Así lo hará Nicole Pichardo una vez esté en el Congreso. Y sobre todo, el rol de representación me lo tomo muy en serio. Y yo quiero que reimaginemos la cultura, la idea de lo que es una diputada. Yo voy a tener cercanía, yo voy a tener mecanismos para que mis electores y mis representados puedan comunicarse conmigo de una manera rápida y eficiente. Y eso parte de acabar con esa cultura de impunidad, de la negociación a puerta cerrada. Y yo le diría a la ciudadanía que a pesar de que yo entiendo por qué pensábamos así, porque yo también pensaba así, a los únicos que no nos conviene pensar así, es a nosotros mismos. Ahora, me surge una pregunta. Disculpa, Nicole. disculpa que te interrumpa. Nicole, esa parte de corrupción y de transparencia, ¿cómo tú ves que Transparencia Internacional felicitó a este gobierno? Porque del escalafón 180, el gobierno o el país se estableció en el 123. Es decir, que de 180
fue bajando hasta el número 123. En años pasados estaba en 137, 134, 128 y hoy está en 123. ¿Cómo tú ves ese avance, esas felicitaciones que le ha hecho Transparencia Internacional? Porque se ha luchado de manera clara y tajante con un ministerio público que ha abordado temas. No pensábamos que íbamos a llegar ahí, donde familiares realmente de un expresidente que estaban en corrupción se vieron afectados. ¿Cómo tú ves esa parte ahí? Bueno, yo sí pensé que íbamos a llegar ahí, porque para eso fui a las calles en Marcha Verde a pelear por eso. O sea, que yo sí sabía que iba a pasar eventualmente. Todavía no ha pasado como debe de pasar. Veo ese avance positivo. De hecho, yo pienso que todos los gobiernos tienen luces y sombras. Yo no vine a la política a hacer una oposición rancia y decir que nada sirve y que todo está mal. No. Una política coherente. Yo soy una política coherente porque soy una persona coherente. Y antes de ser política soy una persona. Entonces, Y dominicana también. y soy dominicana, claro, y no quiero... Lo que quiero es lo mejor para mi país. Y yo creo que parte de la política es entender que hay que deshacernos de ese ego, de poder celebrar y reconocer cuando algo es bueno, aunque no lo haya propuesto yo o mi partido. Y yo creo que todavía nos falta mucho. Qué bueno que avanzamos, pero nos falta mucho. Y lo que más me gusta de este avance, me parece bien un índice, es muy importante, pero creo que el mayor avance ha sido el de la ciudadanía, que está atenta, Nicole. que está Nicole, peleando, que está atenta a todo. Yo te tengo una pregunta. Yo voy a Mira, mandarlo al caso. Independiente. Es que Yo te voy a mirar. Está buena realmente. Sí. El contenido está muy bueno. Independientemente de Nicole, sabemos que una candidatura de cualquier índole y en cualquier escenario, de un campo de cualquier lugar de aquí, tiene un costo. Tiene un costo y un financiamiento. Así es. Porque tú tienes que tener una logística de movilidad, tú tienes que tener una logística para mover a tus votantes. ¿Quién, independientemente de porque ustedes son un partido joven, quién está financiando a Nicole? ¿Cómo tú estás financiando tu campaña? Complicado. La gente que me está financiando me está viendo, son personas comunes y corrientes que dejan de comerse una empanada al mes o una cerveza al mes ¿Cómo así? y depositan en una cuenta de 200 y 500 pesos mensuales desde hace ya 3 meses. Y sí, las candidaturas tienen un costo muy alto. Muy alto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hablar. Y nosotros que somos gente joven que está en la política, creo que tenemos que poner eso en el centro. Señores, no es posible que sea tan caro hacer política en la República Dominicana. Cuando cuesta tanto llegar, ¿qué va a pasar cuando lleguen? No, a deber sacar favores fuera, políticos. a favor, claro. Hay muchas formas de hacer una Una forma. campaña creativa. Yo estoy haciendo una campaña creativa, pero no lo estoy haciendo sola. Lo estoy haciendo con un grupo de voluntarios que me enorgullece. Guardianes de la contar con democracia. ellos. No, los guardianes son un grupo apartidista. No, estos son voluntarios de la campaña de Nicole Pichardo, gente Ya va, que se ha espérate. unido. ¿Quiénes son por los la guardianes de gente. la democracia? Los guardianes de la democracia son delegados políticos que en el 2020 y en el 2024 defienden los votos de todas las personas. Exacto. Todas las personas. Estamos ahí en las urnas y estamos ahí ¿Escucharon en el bien? conteo. Así que si tú te interesa participar en el proceso democrático de tu país, pero no te interesa pertenecer a ningún partido, tú puedes ser guardián de la democracia. Interesa. Nicole, y quisiéramos saber cuáles son tus propuestas para promover la participación ciudadana y fortalecer un poco la democracia dentro de tu municipio. Ay, ahorita estábamos hablando de mi propuesta favorita y como que lo cortamos. Yo quiero como volver ahí. El Sistema Nacional de Cuidados. Si tú existes, si yo existo, si el que no está viendo, la que no está viendo existe, es porque alguien nos cuidó. Y ese alguien usualmente es una mujer. Para los que tenemos privilegios, es una mujer que se le paga. Para los que no tenemos tanto privilegio, a veces mi abuela, a veces mi tía, a veces la vecina. Y eso es muy lindo, esa labor comunitaria de cuidados. Sin embargo, eso hace que muchas de las mujeres se queden rezagadas a la economía informal y que estén fuera de la producción pública de bienes económicos y de dinero. Un sistema nacional de cuidados crearía la estructura para que ellas sean remuneradas de manera correcta, como el trabajo que es, pero también crearía ahora mismo los centros de cuidados son archipiélagos. Tenemos los CONAPE, que son para las personas mayores. Y el Tenemos INCAE. El CAI, El CAI. que no es para cuidar, pero sí para terapia de personas niños con discapacidad. Y tenemos los CAIPI, que son un modelo exitoso de cuidado Y que en las funciona. comunidades y que funciona. Funciona. Sin embargo, funcionan como archipiélagos, algunos bajo la sombrilla de INAIPI. Es necesario un sistema que los comunique a todos y que estudie específicamente cada territorio para saber cuáles son sus necesidades de cuidados. Eso es lo que haría un sistema de cuidados. Nicole, se acabó el tiempo. No. Se acabó el tiempo. Está muy Me quedan buena dos propuestas. Está muy buena la conversación. Te llevamos realmente. suave, te llevamos Propuesta. suave. Pero antes de finalizar, un mensaje que tú deseas decirle a esa población de Santo Domingo Este Que y va a de votar manera por ti. nacional. Que va a votar Así por es. ti. Que va a votar por ti. Háblale a la cámara lo que van a votar por ti.
Yo le quiero decir a Santo Domingo Oeste que el voto mueve intereses y voluntades y que el voto es poder. Entonces, renunciar al voto es renunciar a nuestro poder. Así que voten, participen y sean críticos con nosotros los políticos para que no ganemos ese voto. Un aplauso. Muchas gracias a todos los televidentes. Este ha sido el final de Ecopolítica Podcast. Recuerden, antes de darle a la campanita, suscribirte para recibir más informaciones como esta muy buena. Chao, chao. Bye, nos vemos en Bye. internet. Nicole Pichardo. Nicole, te llamamos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.